¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El programa del lunes pasado hablábamos pues de cómo ha venido prosperando una generación de padres permisivos, aquellos que se han ido sometiendo cada vez más a los caprichos de los hijos. Esto pretexto pues de una igualdad, una democracia, donde se les olvida que pues la igualdad es en cuanto a la dignidad, puesto que todos somos personas, pero que siempre tiene que el padre ser el de la experiencia, el que educa, aquel que marca lineamientos al hijo, porque el hijo no tiene experiencia para manejar su vida por él mismo, tomando las decisiones que más le convienen. Y cuando hay un padre inseguro, un padre que no sabe tomar decisiones, el hijo se da cuenta y entonces él empieza a manipular la situación, pero no para su beneficio, sino para su perjuicio, porque al no tener una guía segura en un padre, pues él se va a sentir a su vez inseguro, sin el apoyo que requiere para ir creciendo en experiencia, en seguridad en la vida. Va a ser una persona insegura, tomando en forma caprichosa la batuta de su propia existencia, pues con las consabidas equivocaciones. Y un adulto, después de haberse golpeado a veces con una misma piedra, es capaz de volverse a tropezar con ella, pues imagínate el que nunca ha vivido esa experiencia. En fin, yo creo que ante esta situación nosotros tenemos que escoger lo que queremos que nos den nuestros hijos. O sea, si vamos a recibir de ellos un amor que a base de la manipulación que les permitimos, ellos nos van a dar, o un amor basado en el respeto, cuando nosotros no nos dejamos manipular, sino que sentamos bases, no con un autoritarismo, ya lo he dicho, como sucedió antaño, donde pues era un totalitarismo sin posibilidad de que un hijo opinara. Opinar sí, pero iluminándole con cuál es la decisión más conveniente para que madure, ¿verdad? No nada más tienes que hacer porque yo mando, no, tampoco. Pero sí tomar la decisión, esto es lo que se debe hacer, y para que maduren es lo más conveniente, y sí, se los explicas, ¿verdad? Si al hacerlo no ves que te causes más complicación que beneficio, sabiendo que decides bien a que tu hijo camine, pues ya está, ¿verdad? Cuando tú recibes amor, fruto de esa manipulación que permites que hagan de ti, bueno, pues entonces ahí se va a volver caprichoso el hijo, tú te vas a sentir con un sentimiento de culpa, y ahí lo que va a prevalecer es el chantaje, ¿verdad? Te van a dar afectos si tú condesciendes, si no, pues van a andar molestos contigo. Mientras que el amor que se da en el respeto, pues lleva toda la libertad de acción de parte del padre, o sea, actúa no esperando que en un momento dado resulte simpática o no la decisión, sino que se racionalice por la misma explicación que a veces él da para ayudar al hijo a entender por qué las decisiones, pero asume su responsabilidad. Y esto pues también lleva la congruencia de que el padre, cuando orienta, pues tiene que estar dando ejemplo de lo que aconseja, si no pues no lleva ninguna autoridad moral
las orientaciones y correcciones que hace. Entonces debe exhibir integridad, debe exhibir congruencia. El congruente es el que lo que dice está en correspondencia con lo que hace. Si no, pues ya dije, no tiene ninguna autoridad moral su palabra. Aquí pues hay que estar conscientes, dije, que cuando se deja uno manipularse, genera un sentimiento de culpa porque no está haciendo uno ni lo correcto, pero además la culpa viene también a veces porque no estamos dando todo lo que debiéramos a los hijos, en tiempo, en cuidados, en orientación, en apoyos. Y esto hace pues que también por ese sentimiento de culpa, los padres se vuelvan permisivos, o sea que la culpa está ahí ya metida como un tercero en discordia. Como yo siento que no he dado todo lo que debiera a mi hijo, bueno, pues entonces él me exige que le cumpla algún capricho, y aunque sé que no le voy a hacer de todo el bien al aceptarlo, porque lo vuelvo irreflexivo a que crea que cada vez que se le ocurra gritar o pedir de mala forma, yo tengo que aceptar. Muchas veces por ese sentimiento de culpa de decir, bueno, pues es que pues es la forma en que él me reclama mi falta de presencia o de cuidados o de lo que no le he dado, y pues si así queda sanado él, ¿verdad? Pues se lo voy a dar. No, lo que ocurre es de que él que se da cuenta que mediante reclamos exigentes obtiene las cosas, pues puede formar el hábito de empezarte a chantajear de esta forma. Cuando un padre, por ejemplo, siente que no ha estado con la presencia de vida apoyando a sus hijos o compartiendo él con él sus juegos, sus momentos en que entra en incertidumbre el hijo y necesita una buena orientación, pues a veces así se sustituye, ¿verdad? Ese sentimiento que nos deja de culpa, el no cumplir, y se sustituye dando cosas al hijo, pero ya dije, no solo no se le compensa, porque no es una forma de compensar, sino que se le vuelve caprichoso y se le vuelve una gente que cree que asumiendo maneras exigentes es como se pueden obtener las cosas. Esto es muy importante entonces que se entienda que el carecer o adolecer de algunas fallas ante los hijos no se remedia dando en compensación otras cosas, otros satisfactores, otros paliativos, no, sino haciendo el propósito de aquello que no estás cumpliendo, cumplirlo. Eso sí es auténticamente llevar salud al hogar. Eso sí es positivo para ambos. El padre se siente realizado, se sabe que está cumpliendo con su deber. El hijo vive agradecido porque sabe que se le está dando lo que él requiere. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a un hijo que le compren unos tenis, por poner un ejemplo? Están cambiando, ya ven, constantemente modelos. Los tenis que han salido como lo último y que todos los jovencitos luego apetecen y compiten por ver quién lleva los tenis más novedosos
o los más caros. ¿De qué serviría que un padre para cubrir ese sentimiento de culpa complaciera al hijo cuando éste le reclama: oye, quiero que me des y que no sé qué? Pues es que ahorita no puedo, y que empiece él ahí a hacer malas caras, a sentirse disque deprimido, lo sienta o no. A lo mejor sí lo siente porque se hace impuso a que siempre se lo des, siempre lo complazcas. Puede ser que auténticamente se sienta deprimido por no recibir lo que le das, pero esto en valores absolutos, ¿de qué le aprovecha a ese hijo? ¿Qué acaso no sería más conveniente que a partir de la revisión que haces de tu vida y de la vida de tu hijo, y que te das cuenta en qué estás fallando, tú corrijas y des los apoyos? Eso lo hace crecer a él como una persona segura, eso lo hace sentirse feliz y en afinidad contigo, y sabe luego renunciar a caprichos como unos tenis si se encuentra pleno en otras cosas. Ahí hay comprensión. Dice, bueno, esto pues si mi padre no me lo puede comprar ahorita, pues no me hace falta, en realidad me da tantas cosas más. Es un amigo tan cercano a mí, me entiende tanto, no requiere cosas materiales, no requiere banalidades. Un hijo, cuando lo esencial lo recibe de su padre o de su madre, parece que ellos no entienden mucho de estas cosas, pero cómo no, si ellos son los receptores de lo bueno o lo malo que nosotros hagamos en beneficio de ellos. Si estás atendiendo y cuidando sus necesidades con oportunidad y en el momento que se presentan, pues cómo no van a crecer ellos con seguridad, sabiendo que tienen un apoyo, tienen un refugio certero en un padre, una madre que los ama y que siempre están dispuestos a apoyarles. Esto es más importante que el regalo, que el juguete o que cualquier prenda de vestir que en forma caprichosa te soliciten. Y estábamos hablando pues las consecuencias de sentirnos culpables de que no estamos atendiendo como corresponde a nuestros hijos, y ese sentimiento de culpa nos vuelve permisivos. Voy a poner un ejemplo. Llega, por ejemplo, la mamá, pues actualmente como se pone la cosa más difícil, ya no solo participa el papá como proveedor, la mamá también se ha involucrado en las actividades para llevar pues centavos a su hogar, y que la cosa pues alcance dada la situación que se vive actualmente. Bien, pues esto no solo aquí en México, en todos los países la participación de la mujer pues es una realidad, sobre todo en los más desarrollados, pues ya es práctica común. Y ahí por eso se ve tanto permisivismo en estas culturas. Bien, pues aquí también se está dando. Hagan de cuenta que llega la mamá después de las actividades del día, viene sintiéndose culpable de haberse ausentado, ¿verdad? Aunque sabe que es para bien de la familia, bueno, pues no deja de sentirse mal. Y llega y haya un tiradero, por ejemplo, ahí en la sala, de sobras de comida, envases de refrescos por ahí, o vasos que se utilizaron, ¿verdad? Sin ser recogidos. Y lo primero que se le ocurre
tengo que llamarle la atención y exigirles que vengan a recoger la sala. Pero en ese momento, cuando ya los va a corregir y a llamarlos para amonestarlos, en ese momento viene el sentimiento de culpa y como que piensa dentro de sí misma, no los he visto todo el día y lo primero que voy a hacer es regañarlo o regañarlos. Y ahí la mamá deja de insistirles y silenciosa empieza a limpiar la sala. Fíjense, si les llamara a que ellos la levantaran, puesto que ellos la ensuciaron, eso sería una forma educativa de corregirles y pronto formarían el hábito y la buena costumbre de hacerse responsables de que si yo uso algo, bueno, yo mismo lo deposito en el lugar en que se deben poner las cosas, o yo mismo lo lavo, y esto hace crecer al hijo y a toda la familia ayuda. La madre descansaría más, pero repito, la culpa de no haber estado presente en el día hace que inhiba la amonestación, la corrección. O sea que la culpa nos tiene agarrados pues a los padres y por eso se exhibe ese permisivismo. Al darse pues cuenta que los hijos no están recibiendo de nosotros todo lo que nosotros sabemos que necesitan, pues ahí eso nos impide decir un no o poner límites con firmeza. Esto no se va a hacer. O decir un no, aunque se reclame con lágrimas o a veces con enfado. Pero hay que recordar pues que la culpa no es otra cosa sino un enojo reprimido contra nosotros mismos. Es un enojo que al no reconocerlo, la razón por la que nos sentimos mal se transforma en culpa, en vez pues de remordimientos que nos permitirían responsabilizarnos de las situaciones que tenemos que enfrentar. El hecho es de que si yo tengo que trabajar, eso no me impide a que yo ejerza la autoridad y la obligación de corrección que tengo ante mis hijos. Bien, habrá algunas carencias por la ausencia de mi tiempo ante ellos, pero aquí les viene algo importante. Acuérdense bien de esto, más vale un minuto vivido con intensidad, con amor, con alegría, con presencia, que toda una vida de hastío. Yo les aseguro que cuando un padre o una madre están con atingencia, viendo qué pasa, qué carencias, qué apoyos debe dar a sus hijos en el momento que llega, qué correcciones también debe de hacer, sustituye con esa eficacia y con esa sensibilidad de estar ante su familia el tiempo que estuvo fuera, mientras que puede haber padres que estén todo el día y los hijos haciendo lo que les viene en gana. Es más, ellos se van a ver la tele o a platicar con algún vecino, alguna vecina o al teléfono, y los hijos rodando. O sea, más vale un minuto vivido con intensidad, con presencia, que toda una vida de presencia sin estar, de hastío.
Bien, pues hay que estarnos recordando entonces que debemos poner los límites de manera respetuosa a los hijos cuando estos quieren brincar eh, las cosas que nosotros hemos puesto como regla y que ellos conocen. Y hay que tener también el valor y la responsabilidad para asumir esta corrección exigiendo límites, a veces por respetos humanos. ¿Qué va a pensar? ¿Cómo se va a sentir? Y ahí empezamos a deliberar poniendo inhibiciones y limitaciones a lo que es nuestro deber, ¿no? Cuando estás cierto de que algo ha sido violado y que se necesita corregir, es una obligación el corregir con oportunidad. Cuando sabes que se está afrontando un riesgo y tienes que orientar, tienes que ilustrar para que esto no ocurra, tienes que hacerlo. Y no posponer la corrección, la frase de apoyo para después, sino en el ser oportuno, en el momento que están ocurriendo las cosas. Ya después a veces no tienen remedio, ya al haberse realizado algo, si no se dio la voz a tiempo, pues ya es más molesto y hasta lastima a la persona que dice, bueno, si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho, ¿cómo me hubiera yo evitado los problemas que ahora estoy viviendo? O sea, con toda oportunidad y responsabilidad y sobre todo valor, hay que realizar esa obligación que tenemos ante los hijos. Miren, igual que el permisivismo, por este sentimiento de culpa surge otro tipo de fenómeno entre los padres. A veces el padre se vuelve adolescente, se comporta como un adolescente y ellos se jactan de que lo hacen porque de esta manera se sienten más amigos de sus hijos, pero lo que está sucediendo es que estos padres han desechado el papel paterno que tienen ante sus hijos para convertirse en compañeros, y luego ocurre pues de que ellos lo que están temiendo es parecer o ser demasiado autoritarios y se visten por eso y se comportan como adolescentes. Y miren, curiosamente, este tipo de padres hace que se sientan felices los amigos de los hijos y hasta a veces ven con envidia a este tipo de padres y piensan que ellos quisieran tener uno igual. Pero si les preguntamos a nuestros propios hijos, seguramente que ellos a veces se sentirán con esta actitud de los padres, no en afinidad, no en sintonía, sino a veces molestos y hasta juzgando ridículos, ¿verdad?, a los padres. Yo no creo que a un hijo le guste ver a su madre asumiendo actitudes de adolescente y ahí conviviendo con desenfado ante sus amigos, ¿verdad?, como si fuera una quinceañera y a veces hasta coqueteando con los propios amigos. Pues qué hijo se va a sentir orgulloso de una madre así, y el amigo en cambio dirá, oh, pues esta madre pues está al día,
es una madre de buena onda, sí, el amigo, no el hijo. O sea que ahí perdemos también nosotros esa autoridad, esa imagen de respeto que debemos tener ante los hijos. A ellos no beneficia por lo que estoy explicando. Y a nosotros ningún bien nos hace tampoco asumir este tipo de actitudes. Entonces, no hay que romper esos parámetros a que estamos obligados entre padres e hijos. Cada quien tiene una función, cada quien tiene un lugar, cada quien tiene una obligación. Y estábamos hablando pues como un adolescente no quiere a un padre disfrazado de otro adolescente y pues que esté compitiendo en inmadurez con él. El adolescente necesita a un adulto que tome su papel de padre en serio y lo guíe pues en los años difíciles de su crecimiento. O sea, ¿por qué querer ser amigo a ese nivel de los hijos, volviéndote un adolescente igual que él, cuando podemos ser amigos siendo padres de ellos? O sea que un amigo, por ejemplo, hemos tenido amigos de primaria que se acabó y se fueron, los de secundaria, los de profesional y los de la vida, que a veces por las circunstancias no han permanecido a nuestro lado o nosotros al lado de ellos, pero un padre siempre guarda un lugar y una jerarquía ante el hijo de amistad y de respeto. Entonces, cuando un padre sabe esa dignidad y esa figura que debe guardar siempre ante su hijo, pues ahí sabe que le toca guiar con profundo respeto a ese niño y joven en las etapas más trascendentes de su vida y que lo va a poder hacer en la medida que él se ubique en su papel, que no se inventa él, que Dios mismo le ha dado ante ese hijo. Dios quiso que el hijo que tenemos tuviera por padre a nosotros. A veces los hijos está tan cambiado el mundo y tan ofuscada la mente de los jóvenes que quieren ellos tomar los bártulos, inclusive en el control de la familia. Háganme favor. No saben vivir para ellos mismos y quieren tomar decisiones aún sobre los propios padres, ¿verdad? Pero esto, repito, por las fallas que exhibimos nosotros, con ese permisivismo a que me he referido y a actitudes de adolescentes bajándonos a su nivel. Y no es que no debamos hacerlo desde el punto de vista de la empatía. Para comunicarte con alguien vas a ser más efectivo en esta comunicación en la medida que puedas ver con empatía a la persona que tienes enfrente. Esto es, ponte en sus zapatos para ver cómo, si fueras tú él, te gustaría que te explicaran, que te corrigieran, que te educaran. En el momento que nosotros somos capaces de ver con empatía, bajarnos al nivel de la persona que hablamos, no es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adolescente, que hablar con un adulto. No es lo mismo hablar con una persona educada y con formación intelectual alta que con alguien que no lo tenga. Ahí entra la empatía para que se hable en un idioma entendible. Pero esto es en el esfuerzo de la comunicación, no
de los papeles que le toca a cada quien desarrollar. El hijo siempre será un ser que Dios te puso para conducirlo y apoyarse en tu sabiduría, para apoyarse en tu experiencia, ¿verdad? Y que debes cumplir, ya dije, con responsabilidad, y que cuando las cosas en forma circunstancial, no por culpa tuya, no se dan como se debiera, bueno, entender que Dios mismo permite que las cosas se manifiesten de esa manera y no sientas un sentimiento de culpa por inmadurez de tu parte, que permita que empiecen ellos a hacer lo que les venga en gana, porque entonces sí, ya eso se vuelve algo vicioso, algo negativo, que a todos hace mal. Las características de los padres permisivos e inseguros, pues es que se sienten inseguros justamente como padres, ¿verdad? O sea, temen equivocarse y lastimar a los hijos. Se sienten, por ejemplo, impotentes, no saben cómo actuar cuando el hijo se enoja y manifiesta descontento y se vuelve exigente, que porque no le damos, que porque no lo queremos, que porque por cualquier cosa. Ahí se siente impotente un padre permisivo, ¿no? Si se puede darle, se le da, y si no se le puede dar, no se le da y se le explica. No podemos por esto, puesto que no te haga sentir mal. Hay cosas más importantes que sí están a nuestro alcance, y con generosidad y responsabilidad te las damos, y eso vale más que lo que nos estás pidiendo. Y ten la seguridad que si lo podemos hacer más adelante, lo haremos con mucho gusto, ¿verdad? Porque sabemos que quieres eso, que lo deseas, y si podemos algún día dártelo, te lo daremos, pero en este momento no es motivo para que empieces a actuar caprichosamente, que así no se consiguen las cosas, ¿verdad? Estas deben ser pues actitudes firmes, y también no minimizar el problema, ¿verdad? Un padre permisivo a veces minimiza o soslaya las actitudes indebidas de un hijo. Les ponía el ejemplo de la mamá que llega y haya tirada a la casa. Bueno, pues esto es mal para la formación de ellos. No hay que minimizar hasta el grado de que, por no llamar la atención, que no se sientan mal, pues que no recojan a ellos, yo recojo, ¿no? Hay que enfrentar ese problema, ¿verdad? A quien va a perjudicar que la gente sea formada en una buena educación, en una buena cooperación y en una conciencia de que siempre debemos ser responsables de nuestros actos. Entonces, no minimizar los problemas. Pues los padres permisivos también evitan a toda costa el conflicto, por eso prefieren dar en lugar de confrontar. Y ya dije, siempre cuando hay que decir no, será no, ¿verdad? No evitar el conflicto y decir sí por condescender y por evitar a que se molesten. No, si es no, deberá ser no. Hay cosas en las que no se hacen concesiones, sobre todo en los valores. Lo que es y lo que no es, no es. Y ahí no se puede transigir. Tampoco se puede delegar la responsabilidad en manos de otro miembro de la familia. Hay gente tan absurda que, por ejemplo, llega hasta decir a un hijo mayor o una hija mayor: pégale a fulano que no está haciendo caso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
¿Quién te da esa capacidad de dar autoridad a otra gente, delegar la autoridad que a ti se te va a exigir? A ti se te dio la función de padre, de madre desde toda la eternidad, y de esa vas a responder. ¿Por qué delegar esa autoridad y esa responsabilidad que a nadie le compete en la relación de un padre con un hijo? Eso jamás. Eso va a crear confrontaciones, resentimientos, y que se desfase uno de los hijos, aquel que recibe y en el que es delegada la autoridad de este padre irresponsable, se va a desfasar, se va a sentir con capacidad de estar agrediendo a sus demás hermanos. Esto que nunca sucede. No hay que ser pues complacientes nomás por llevar las cosas sin discusiones, ¿verdad? No, en el mismo matrimonio no todo el tiempo se puede decir sí. Cuando alguien dice sí por no alegar, pues se está equivocando el camino. Después que no se queje, porque está en ese momento mandando el mensaje de que todo lo que dice el otro siempre está bien, nunca se equivoca. Y cuando le dice, no, pues es que eres un abusivo, que porque lo que aceptas por no confrontarte, pues te va a ir dejando un resentimiento, y luego vas a sentir que el otro es un abusador, pero un abusador porque tú lo permitiste. Y lo mismo sucede con los hijos. No hay que ceder pues ante el miedo de perder el cariño de los hijos. Yo les aseguro que un padre que se responsabiliza de su situación es amado y respetado por sus hijos. Y hasta cuando corrige, los hijos se dan cuenta que lo hace con justicia y es fruto del amor que les tiene. No hay que sentirse tampoco culpables si les ponemos límites a los hijos y no los complacemos, que pobrecitos no les di. Pues pobre, y de ellos si les das, no debiendo darles, nada más por complacerlos ante actitudes caprichosas y exigentes de parte de ellos. Pero miren, esto tiene tantas consecuencias en la vida que un padre permisivo termina llevando una consecuencia fuera de su hogar. Hace que los mismos maestros pierdan su autoridad ante los alumnos. Todavía no hace mucho el maestro ocupaba una posición en la sociedad de la misma importancia y envergadura pues que algún sacerdote o algún gobernante. Vean en la rotonda de Hombres Ilustres cómo hay personas que son veneradas como ciudadanos ejemplares, que su función fue la de maestro, la de educar. Así de relevante es el lugar que debe ocupar un maestro. La palabra de maestro era pronunciado pues con orgullo, con respeto, y el tono de voz inclusive cambiaba, ¿verdad?, cuando se dirigía uno a ellos. O sea, se reconocía la alta dignidad y presencia como formadores ante nuestros hijos. Pero las cosas pues han ido cambiando últimamente. O sea, ellos también, de tener una posición reconocida y de prestigio, pues ahora se les ha ido minimizando en esa autoridad ante los alumnos, pero surge precisamente de la permisividad que exhibimos los padres, como nos hemos vuelto consentidores con los hijos. Bueno, pues queremos esa condescendencia, esa permisividad, llevarla hasta la escuela. Queremos que ellos también sigan siendo maestros consentidores
complacientes y como el que paga manda, y si esas son las cosas que los padres de familia en sus juntas a veces exigen, no, pues el maestro fulano o fulana es muy autoritario. Mis hijos me dijeron que les llama la atención que así y asá, y todos que ya llevan el sentimiento de culpa dicen, no, pues si yo en la casa no me atrevo a contradecir a mi hijo, a volverme exigente con él, pues cómo voy a permitir. Ya se nos formó un mal hábito, ya se nos formó un mal vicio, y hacemos entonces que los maestros terminen aceptando pues que sus límites en cuanto a la autoridad y lo que pueden exigir se vean cada vez más estrechos. Cuando los padres permisivos pues queremos proteger entre comillas a los hijos, por ejemplo, el hijo no hizo la tarea y el maestro les va a llamar la atención, bueno, pues entonces para evitar el regaño, o lo disculpamos o terminamos haciéndole la tarea, y entonces el maestro pues ya se evitó el regaño, ¿verdad? Pero pues el hijo, ¿qué? Es el feliz, él no cumplió, los papás sacaron la cara por él, y el día que no lo hagan y el maestro les llame la atención, entonces se van a resentir, y quien va a pagar los platos rotos es el maestro. Y cuando un maestro deja de educar, que esa es su función principal, y se dedica nada más a enseñar, bueno, pues el padre no educa, el maestro no educa porque le han inhibido su autoridad y no quiere confrontación. Pues si lo que quieren es que les enseñe, pues les enseño. Si salen de aquí majaderos, pues que salgan, mano. Así me evitaré problemas con sus padres. A fulano de tal le negué, por ejemplo, que llevara un celular al paseo para que se sintieran libres, que pensaran en las bellezas que van a ver. El muchacho llevó el celular, no se le permitió que lo usara, y luego la mamá se confronta con el maestro, ¿por qué él no le permitió? Pues él necesitaba estar en contacto conmigo. Siempre inhibir la autoridad de un maestro va a tener consecuencias, no para él, claro, también para él, pero en última instancia, el que va a salir lastimado en su vida, en su formación, en su educación, es el hijo. Sigamos pues al final del programa. Hay conciencia y actuar como gente madura y como padres responsables, y decir sí cuando es sí, no cuando es no. Sabemos que un padre bien formado y bien nacido siempre busca lo mejor para sus hijos, y el mejor bien que les puedes dar es una buena educación, y educar bien es estar siempre en consonancia con la verdad, y el ser condescendiente por chantaje se aparta de la verdad. Hay que decir pues las cosas siendo también congruentes para que llevemos autoridad moral en las correcciones. Que tengan buena tarde.